expansión del alcance de la propiedad intelectual, entonces, vamos a ver qué cambios hay en el capitalismo informacional respecto de los entes comprendidos por los derechos de propiedad intelectual. En primer lugar, respecto del software. El software, cuando emerge, no quedaba claro si debía ser protegido por copyright o por patentes. Algunas dificultades que tenía el copyright, como se señalan ahí estos autores, se excluía explícitamente cualquier idea, procedimiento, proceso, sistema, método de operación, concepto, principio o descubrimiento. O sea, sobre todo estas partes en itálicas, procedimiento, proceso, sistema, método de operación, son todas las cosas que son el software. ¿Por qué se excluía eso? Porque la idea era separar claramente a las patentes del copyright. El copyright iba para las cuestiones literarias y artísticas y todo lo que fuera procedimientos, procesos, sistemas, etcétera, iba para el mundo de las patentes, de la propiedad industrial. Un caso, Baker versus Selden, de fines del siglo XIX, estableció una separación clarísima de aquello que se puede proteger por copyright y aquello que corresponde a las patentes, ¿no? Esto tenía bastante lógica, sin embargo, una comisión, la CONTU, una comisión que se arma entre los años 74 y 78 en el Congreso de los Estados Unidos para estudiar cómo proteger bajo propiedad intelectual al software, resuelve finalmente recomendar la protección bajo copyright contra la tradición jurídica, la doctrina y un poco contra cierta lógica. ¿Por qué desde la perspectiva de un titular conviene la protección bajo copyright frente a patentes u otros? Y segunda pregunta, ¿qué tienen en común un software, que es un medio de producción parecido a una tecnología, y los textos, audios, imágenes que se protegen bajo derechos de autor? A ver, porque lo que está tácito en estas dos preguntas, sobre todo en la primera, es que se protege bajo copyright porque es mejor para los que hacían lobby para que esa comisión eligiera un derecho u otro, ¿no? Se protege bajo copyright porque les conviene a los titulares del software. Entonces, ¿por qué desde la perspectiva de ese titular les conviene la protección bajo copyright frente a otras alternativas? Y en segundo lugar, ¿qué justificación lógica se puede dar para poner al software junto con las obras literarias, artísticas, etcétera? Si en principio es un bien vinculado a generar ganancias de productividad, un bien económico, si lo podemos decir de este modo. Son dos preguntas muy importantes que las invito a pensar. Pueden poner pausa, pensarlo un poquito y volvemos con las respuestas. No volvimos con las respuestas, perdón. Vamos a tener más preguntas y luego damos todas las respuestas. La otra alternativa era proteger al software bajo patentes. Si no era por copyright, era por patentes. Parece lógico porque es un ente vinculado a esto al mundo de la economía, a las ganancias de productividad, etc. Sin embargo, hasta los años 80, tanto las oficinas de patentes de los Estados Unidos como las cortes resistieron patentar software básicamente sobre la idea de que los programas de computación son algoritmos matemáticos y que por definición los algoritmos matemáticos son fenómenos de la naturaleza y no se pueden patentar. Porque si vieron algún video sobre patentes, además de los requisitos usuales, hay algunos entes que están excluidos de la patentabilidad, entre ellos los que están en la naturaleza, y a los teoremas matemáticos y los algoritmos se los considera parte de la naturaleza y por ende se prohíbe su patentamiento, ¿no? Así como no se puede patentar el teorema de Pitágoras, no se puede patentar, se decía en ese momento, el software, porque estaba hecho un conjunto de instrucciones, es decir, un algoritmo. Un ejemplo típico de ese razonamiento es este caso Gottschalk versus Benson en el año 1978, fíjense, ya en los inicios del capitalismo informacional. Sin embargo, hay un cambio en 1981, en un fallo histórico, la Corte Suprema de los Estados Unidos empieza a debilitar ese argumento y comienza un viraje doctrinario.
que permite el otorgamiento de patentes para un software que servía para monitorear la temperatura dentro de un molde de goma. O sea, en principio, lo que se hace es decir, se permite la patente no del software solo, sino del software embebido en un artefacto. O sea, se patente el artefacto que viene con un software, ¿no? Es como una forma de abrirle la puerta, primero sutilmente, y luego se va a permitir en los Estados Unidos, esto no es así en otros lugares del mundo, pero en los Estados Unidos se permite el patentamiento de software, ahora con el correr del tiempo, cada vez más de manera completamente independiente del artefacto que lo contiene. Pero acá me faltó esto, una diapositiva, pensé que iba a tener acá después, respecto de las preguntas que habíamos abierto aquí, que eran, ¿por qué desde la perspectiva de un titular conviene la protección bajo copyright? ¿Y qué tienen en común el software con los textos, audios e imágenes que se protegen bajo derecho de autor? Hay que decir que, primero, el software se protegió bajo copyright, ¿no? Y bajo derecho a autor. Lo de las patentes es más bien excepcional, pero la protección estándar, por ejemplo la que hay en la Argentina, pero la típica es proteger al software bajo derecho a autor. Y las ventajas son las siguientes. En primer lugar, que se concede de manera automática. No tenés que ir a pedir una patente, cumplir requisitos y todas esas cosas, sino que te conceden la protección del software desde que lo fijaste en un medio tangible. Tenés el programa, tenés derechos de autor. Entonces ahí hay una primera ventaja notable. Claro, la segunda está asociada a esta. No solo tenés que solicitar la patente, sino que para hacerlo tenés que explicar cómo funciona, ¿no? Tenés que presentar una serie de documentos explicando de qué se trata el objeto que estás patentando. En el caso del copyright, no. Como el copyright está pensado para obras literarias o artísticas, vos tenés el derecho, pero no tenés que explicar cómo funciona. Entonces, por ejemplo, Windows obtiene su derecho de copyright, obtiene su copyright, en realidad, y no tiene que explicarle a nadie cómo funciona. Y esto es muy importante porque una vez que se acabe el monopolio, una vez que se pase a que esté en dominio público, tampoco vamos a poder utilizar Windows porque no sabemos cómo funciona, porque viene además en un formato que se llama código objeto, está cerrado y no tenemos una explicación del mecanismo técnico que lo gobierna, a diferencia de lo que ocurre con las patentes. Entonces, otra ventaja para los titulares de software que quieren proteger, restringir, etc., es que no tienen que mostrar el interior, digamos, del funcionamiento de su software cuando lo protegen bajo derecho de autor. Esto es muy importante. Y en tercer lugar, tenemos el tema de la duración. La protección bajo copyright otorga unos 95 años en caso de la titularidad corporativa o 70 años después de la muerte del autor en caso de titularidad individual. Eso es mucho más que los 20 años de la patente, ¿no? Entonces, tenemos estas tres ventajas muy importantes que hacen que los titulares de software, las empresas más poderosas, hayan hecho lobby para que se protegiera bajo derecho a autor, que no tiene mucha lógica en relación al tipo de bien que es. Sin embargo, respondiendo a la segunda pregunta, sí hay algo que tienen en común el software con el texto, los textos, los audios, etc. Y es que están hechos puramente de información digital. Y es que son bienes informacionales. El software se incluye con los otros entes porque son bienes informacionales y que por ende necesitan la máxima protección. ¿Por qué necesitan la máxima protección? Porque son los más fáciles de copiar. Porque como son bienes informacionales y se pueden copiar con costos cercanos a cero, necesitan, de acuerdo a esta lógica que vimos que comenzó teniendo el capitalismo informacional, necesitan las vallas más altas, las barreras más elevadas para intentar evitar su copia ilegal masiva. ¿Funcionó esto? No mucho, ya veremos, o en distinta medida, según el país, según el ente, pero
a la pregunta esta de qué tienen en común el software, que es un medio de producción, y los textos audios, la respuesta es simple, es que son bienes informacionales, están hechos de información digital y se requiere protegerlos con las barreras más altas porque se pueden copiar con costos cercanos a cero. Ahora sí, pasamos a una segunda cuestión vinculada a la expansión del alcance de la propiedad intelectual y que nos lleva al tema fundamental del patentamiento de la materia viva. Durante mucho tiempo estaba prohibido patentar materia viva. Así como las teorías matemáticas están excluidas de la posibilidad de ser patentadas, lo mismo pasaba con la materia viva. No se podía patentar seres vivos. La diferencia crucial era entre lo vivo y lo inerte. Lo vivo no se patentaba, se podían patentar los seres inertes, esto es las mesas, computadoras o las computadoras son de esta época, mal ejemplo de mi lado. Se podían patentar las mesas, se podían patentar las máquinas de vapor, se podían patentar las locomotoras, se podían patentar tecnologías muy diversas, pero no los seres vivos. Y situémonos ahora en 1971, Ananda Chakrabarty, un científico de la General Electric Company, desarrolló una especie de, con ingeniería genética, este es el elemento importante, con ingeniería genética, desarrolló un microbio que era capaz de comer petróleo. La idea era que este microbio iba a servir para, en situaciones de desastre ecológico, de derrame de petróleo, eliminarlo, ¿no? Intentó patentarlo. Después de estudiarlo, la Oficina de Patentes de los Estados Unidos rechazó el pedido, siguiendo la doctrina de que los productos de la naturaleza y los seres vivos no eran patentables. Chakrabarty apeló hasta la Corte Suprema, que en un fallo dividido por un solo voto le otorgó la patente en 1980. Esto es un cambio tremendamente profundo. Permitir el patentamiento de materia viva. Fíjense el argumento. En el dictamen de la mayoría se leía: el Congreso reconoció que la distinción relevante no es entre lo vivo y lo inanimado, sino entre productos de la naturaleza, vivos o no, y las invenciones humanas. El microorganismo del que se está discutiendo en ese fallo es el resultado del ingenio humano y de la investigación. Y este fallo no solo tiene consecuencias jurídicas, tiene consecuencias económicas y filosóficas muy profundas, ¿no? Abre la puerta a esta idea de que se puede patentar seres vivos. Y esto abre el camino a toda la economía de los organismos genéticamente modificados. La soja, que explica buena parte de las exportaciones argentinas, la soja RR de Monsanto, solo fue posible por esta transformación, que se pueda patentar organismos fruto de la ingeniería genética, ¿no? Y así montones de ejemplos, pero lo que les quiero decir es que esto tiene consecuencias muy fuertes en la economía, incluso de países, bueno, la Argentina es uno de los que más consecuencias tiene, pero que era algo que no podía ocurrir hasta 1980. La soja RR se difunde en los años 90, mediados de los años 90, pero este fallo es el que cambia de manera fundamental la lógica de qué entes estaban abarcados por la propiedad intelectual. Ahora, a través de las patentes, los seres vivos pueden ser objeto de propiedad intelectual. Bueno, después tenemos la protección de semiconductores mediante ingeniería reversa, mediante alguna forma de piratería. Japón durante los años 80 copiaba chips. Entonces aparece una protección específica que excede a las patentes. Esto es más bien para mostrar que van apareciendo más y más derechos de propiedad intelectual, derechos sui generis, derechos novedosos, específicos para determinados bienes. No tiene la importancia que tienen el anterior. Respecto de las bases de datos se protegen bajo copyright cuando son originales, pero las no originales pueden protegerse mediante un derecho específico también. De vuelta, la idea es
al igual que en el caso de los chips, mostrar que van apareciendo nuevos derechos de propiedad intelectual para proteger más y más entes. El right of publicity es el derecho a la imagen pública. Me interesa detenernos un poquito más en este, que es un derecho asociado a las celebridades. Como habrán visto en algún video o verán de este curso, uno de los rasgos del capitalismo informacional es la escasez de atención humana y que la atención humana tiene gran valor ante una sobreabundancia de información. La atención humana es escasa. ¿Quiénes son las personas que concentran gran cantidad de atención? Las celebrities, ¿no? La gente famosa. Ahora, las celebrities no tienen un derecho de propiedad intelectual que las proteja, los protege específicamente. No son en principio necesariamente productores de obras de autoría, no necesariamente son escritores o escritoras. Puede ser que produzcan algún libro una vez que se hacen famosos para venderse a cualquiera, o produzcan algún merchandising, que tengan una marca, pero en principio se hacen famosos por actividades que no les reditúan beneficios. Entonces, para proteger este derecho de las celebridades, cada vez más importante en el capitalismo informacional, para bien o para mal, posiblemente para mal, va emergiendo un derecho que está situado en un terreno en el que se mezclan las marcas, el derecho a la privacidad, el derecho a autor, que no está estabilizado a nivel internacional, pero uno creería que va a ocurrir algo de esto en los próximos años. Esto emerge en California, sobre todo, que es el derecho a la imagen pública, y que excede a la imagen estrictamente, pero que tiene esta idea de que cualquier manifestación que no esté protegida por derecho a autor de un famoso o una famosa, está protegida por este derecho a la imagen pública. Un par de ejemplos de esto. En los años 80, la cantante Bette Midler le inicia un juicio a Ford Motor, a la compañía Ford, acusándola de aprovecharse en un comercial de su modo de cantar. Fíjense que no los acusaba de haber copiado, de haber usado una canción de ella sin pagarle, que sería una violación de derechos de autor, o de una canción en la que ella intérprete. No, la acusaban de copiar un modo de cantar. Cantaba otra persona, pero imitándola. Después de una serie de vicisitudes, el fallo del juez Noonan dice: la voz no es objeto de copyright, los sonidos no están fijados, pero lo que está puesto en juego acá es algo más personal que cualquier obra de autoría. Los acusados se apropiaron de algo de su identidad. Entonces, reconoce que hay que proteger las cosas como el modo de cantar, pero que no hay un derecho específico para eso. Entonces, gana el juicio Midler, pero no por copyright, ¿no? Y entonces va apareciendo este derecho a la imagen pública que luego se legislaría en California. Otro caso de este tipo, más extremo, es el siguiente. Es un juicio del caso de Vanna White, que es la conductora de televisión que tiene a la izquierda, una especie de Susana Jiménez estadounidense en los años 90, y a la derecha tienen una foto de un comercial que había hecho Samsung. Vanna White le hace juicio diciendo que había copiado Samsung su peinado, sus joyas y la rueda de la fortuna que tienen ahí. Le hace juicio por derecho a la imagen pública y lo termina ganando Vanna White, aunque ahí vemos que es opinable, ¿no?, en qué medida hay una copia. Pero lo que interesa es que se busca proteger a las celebridades con este derecho a la imagen pública en aspectos que no son objeto del copyright, que no son objeto de la patente, que no son objeto de las marcas, que no son objeto de otros derechos de propiedad intelectual. Entonces, tenemos aquí ese derecho a la imagen pública, ¿no? Fíjense que lo que se protege acá en el fallo que tienen ahí es algo que va más allá del nombre que incluye al nombre y a la apariencia, y que incluye cualquier cosa que evoque la personalidad de, en este caso, Vanna White, ¿no?
¿Por qué se produce la expansión de este derecho en el capitalismo informacional? Bueno, por estas cosas que les anunciaba un poco antes. En un contexto de atención escasa, la celebrity es un imán que atrae atención y se vuelve cada vez más importante tener un derecho que permita a las celebrities concentrar los beneficios económicos de esa atención que han logrado, ¿no? El right of publicity busca darle a las celebridades ese flujo, ese monopolio del acceso, ese monopolio, perdón, sobre su imagen pública, sobre su voz, sobre su modo de vestir, sobre cualquier cosa que genere flujos de atención y por ende de publicidad, de negocios. Bueno, tenemos entonces, hay algunas cuestiones que no discutimos de otras expansiones en el alcance de la propiedad intelectual. Por ejemplo, no mencionamos el punto 3, el de los conocimientos tradicionales, que tal vez lo tengan en otro video disponible, pero es interesante que aparece un derecho que es colectivo y que va un poco en sentido contrario a otras expansiones, pero se nos iría este video de manera imprevista hacia cuestiones que vamos a tratar en otros o que ustedes tienen disponible en otros. La séptima y última expansión es la jurisdiccional, es la del alcance geográfico de la propiedad intelectual. Un pequeño contexto sobre esto. La urgencia de la propiedad intelectual para expandirse está relacionada con la velocidad con la que circulan los conocimientos que custodia, ¿no? Es decir, es importante siempre, para los titulares de propiedad intelectual, custodiar sus conocimientos. A nivel internacional, ¿por qué? Porque se pueden copiar y se pueden llevar lejos, ¿no? Si vos tenés ovejas y querés custodiar las ovejas, bueno, ponés cercos a las ovejas, las protegés, y si alguien te quiere robar las ovejas, puede hacerlo con algún esfuerzo, pero es complicado llevárselas muy lejos. Con las ideas es más fácil trasladarlas a distancias importantes, ¿no? O sea, eso estuvo desde siempre, la necesidad de proteger internacionalmente, la vocación por proteger internacionalmente la propiedad intelectual. Sin embargo, esa necesidad se acrecienta a medida que el conocimiento circula más rápido. En una era en la que no había teléfono ni telecomunicaciones de ningún tipo, la urgencia por expandir la propiedad intelectual era menor. A medida que empieza a haber telégrafo, teléfono y luego, sobre todo, Internet, se vuelve urgente proteger a nivel internacional la propiedad intelectual. Entonces, el capitalismo informacional con las redes informáticas mete una gran presión para que haya una protección mundial de la propiedad intelectual, porque la copia es mucho más fácil, la circulación de la información, del conocimiento es mucho más fácil, entonces los titulares requieren con más urgencia esa internacionalización de la protección, ¿no? Entonces, nuestra hipótesis es que en la etapa de circulación de información digital a través de Internet, el capitalismo cognitivo e informacional no podía tener otra respuesta adaptativa del capitalismo que alistar o enrolar a todos los países en convenios internacionales sobre propiedad intelectual y estandarizar todo lo que se pueda a nivel mundial estas legislaciones de propiedad intelectual. Y esto es lo que ocurrió mediante el tratado conocido como ADPIC o TRIPS, sancionado en 1994. Esto lo podemos ver también, los años en los que ocurre la expansión de la internacionalización de la propiedad intelectual, además de con el ADPIC, con la cantidad de países que participa de los tratados administrados por la OMPI, por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Vemos un salto fuerte en los 90 y en los 2000, ¿no?
de la Convención de Berna y la Convención de París. Pero para eso, para entender cómo pasó esto, cómo ocurrió ese salto tan importante, situémonos un poco en fines de los 60, comienzos de los 70, cuando ya teníamos la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en la que los titulares de los derechos de propiedad intelectual, los países exportadores de propiedad intelectual, tenían algunos inconvenientes. Por un lado, tenían una falta de estandarización de los derechos y acatamiento dispar. Algunos países tenían estándares altos, otros tenían estándares bajos, cada país hacía lo que le convenía, lo cual no es muy sorprendente, y había un acatamiento dispar de las normas, ¿no? O sea, además de normas más flexibles, tampoco se preocupaban demasiado algunos países si no se respetaban demasiado. En segundo lugar, había falta de poder de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para obligar a los países a firmar los tratados de Berna y de París, de derechos de autor y de patentes, o de propiedad industrial, y sancionar los incumplimientos. Y en tercer lugar, lo que es notable, es la falta de poder relativo de los estados exportadores de propiedad intelectual para imponer modificaciones ofensivas en el sentido de obligar a legislar para defender sus intereses a los países que no querían, o aún para resistir los embates de los países importadores, porque ¿qué estaba pasando? Hacia los años 80, más y más países importadores de propiedad intelectual iban entrando a estos tratados y presionaban para que haya modificaciones en esos tratados para restarles poder a los países exportadores de propiedad intelectual. En este gráfico dividí al total de países miembros del Tratado de París, del de propiedad industrial, entre los que son exportadores de propiedad intelectual y los importadores. Fíjense que cuando arranca el tratado eran casi todos exportadores, lo cual no es sorprendente porque son los que estaban interesados en sancionar el tratado. De a poco van tratando de sumar a los importadores. ¿Por qué? ¿Qué quieren los exportadores? Bueno, que se sumen los importadores para que acaten las normas que dicen que hay que respetar las patentes, que hay que respetar las marcas, etcétera, ¿no? Pero acá se da una pequeña contradicción. A medida de que van sumando países, esos países importadores empiezan a ser mayoría. ¿Cuándo son mayoría? Y fíjense, a partir de los años 70. Entonces, a partir de los años 70, los países importadores son mayoría. ¿Qué quiere decir esto? Y que si hay un país, un voto, les ganan a los países exportadores de propiedad intelectual en las distintas mociones. Supongan que en los años 70, 80, estos países exportadores de propiedad intelectual querían endurecer las sanciones, endurecer las leyes sobre propiedad intelectual, diciendo, por ejemplo, que iban a pasar cosas muy graves si se violaban patentes o si no se permitía que se otorguen patentes a determinados productos de los países exportadores de propiedad intelectual, cosa que los países importadores no querían hacer, no querían endurecer porque querían, por ejemplo, tener medicamentos genéricos, querían tener una industria farmacéutica propia y demás, no querían pagar precios monopólicos, entonces no iban a endurecer sus legislaciones. Y ahora tenían los votos como para hacerlo. Más aún en los años 80, cada vez más querían tener políticas en favor de cierta socialización de esos conocimientos, ¿no? Y esto va generando una preocupación de los países exportadores de propiedad intelectual. Ya no podían avanzar en modificaciones ofensivas e incluso estaban tomando la iniciativa los países como Brasil, India, etcétera, los países importadores de propiedad intelectual que querían restringir estos derechos de los países exportadores. Ahora, ante esto, los países exportadores de propiedad intelectual tienen una iniciativa política tremendamente ingeniosa y tremendamente exitosa. Aparecen los Estados Unidos primero. Se asocia la pérdida de competitividad de los Estados Unidos con el robo de propiedad intelectual. Hay una campaña, sobre todo respecto de Japón y los tigres asiáticos, diciendo estos países están creciendo porque nos copian conocimientos a nosotros. En una célebre editorial del New York Times que se llama Stealing from the Mind, el CEO de IBM adjudicaba esta pérdida de competitividad a la copia
la ingeniería reversa y cosas por el estilo, entonces pide fortalecer la protección de propiedad intelectual. Primero se unen, ese es el punto B, los titulares de derechos de autor y de propiedad industrial, o sea, de patentes, que hacían lobby por separado antes, ¿no? Entonces acá tenemos una asociación con esta cuestión de la unificación semántica institucional, los tenemos a todos estos titulares haciendo lobby ahora en conjunto, y luego incorporan los intereses de Europa y Japón, para finalmente llevar a cabo el elemento crucial, el paso fundamental, que es asociar la propiedad intelectual al régimen internacional de comercio. Esto es lo que es una cuestión brillante. Como en la OMPI estaban perdiendo, porque había más países, eran más los países importadores de propiedad intelectual, necesitan encontrar otro foro, sacar a la propiedad intelectual o las discusiones principales de la propiedad intelectual del foro específico que ya tenía y llevarlas a un lugar en el cual tuvieran más poder estos países exportadores de propiedad intelectual. Y ese foro va a ser la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué se hace? Bueno, se inventa este tratado, el ADPIC, que tiene como sede la Organización Mundial del Comercio, vamos a ver, y produce las siguientes transformaciones. En primer lugar, homogeneiza e internacionaliza cambios que venían impulsándose ante todo en Estados Unidos. Obliga al patentamiento de productos farmacéuticos, algo que algunos países como la Argentina no quería. Argentina, India, Brasil, los países que tenían industria farmacéutica, la siguen teniendo, pero digamos, en ese momento se obligó a que se puedan patentar estos productos de los países exportadores de propiedad intelectual en los países importadores. En segundo lugar, se establece la protección del software bajo copyright, se permite el patentamiento de materia viva, aunque no se obliga a ello, una serie de modificaciones que estandarizan aquello que ya ocurría en los Estados Unidos. En segundo lugar, como les decía, cambia el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la propiedad intelectual, de estos estándares nuevos. Deja de ser la OMPI y pasa a ser la Organización Mundial del Comercio, en la que los países productores de propiedad intelectual tienen un dominio en la que los países productores, o sea, los exportadores de propiedad intelectual tienen un dominio mucho mayor. ¿Por qué? Porque al combinar la propiedad intelectual al comercio, los países subdesarrollados se ven incentivados a firmar acuerdos desventajosos, porque lo que se dice de manera muy brutal es: mirá, si vos querés que en la OMC autoricemos el comercio y que vos nos exportes, digamos, en el caso de la Argentina, soja o café o lo que sea, en el caso de otros países, vos tenés que endurecer tu ley de propiedad intelectual. Entonces, al estar en la órbita de la Organización Mundial de Comercio, se permite este trueque que les da poder a los países exportadores de propiedad intelectual de exigir que se endurezca la ley de propiedad intelectual, porque si no la sanción es impedir las exportaciones de productos primarios tan importantes para los países importadores de propiedad intelectual. De este modo se produce una paradoja notable, y es que la organización destinada a difundir el, entre comillas, libre comercio, custodia el sistema de monopolios sobre el conocimiento, o sea, porque la propiedad intelectual no es otra cosa que un sistema de monopolios. Sin embargo, la OMC, la Organización Mundial de Comercio, bajo el discurso del liberalismo, lo que impulsa en buena medida es lo contrario, es un régimen de monopolios sobre el conocimiento. Con esto entonces terminamos esta presentación sobre la expansión de la propiedad intelectual en el capitalismo informacional por ahora.